este video continuaremos con el tema de nomenclatura. La nomenclatura, como dijimos en videos anteriores, es la parte de la química que se encarga de nombrar los diferentes compuestos químicos para poder diferenciarlos. Hoy nos centraremos en la función hidróxido. Los hidróxidos, también llamados bases, se caracterizan por liberar iones hidroxilo en solución acuosa. Eso le confiere un pH alcalino o básico a las soluciones. Se caracterizan por tener un sabor amargo. Son compuestos ternarios, es decir, que están formados siempre por tres elementos químicos: un metal, oxígeno e hidrógeno. Todos los hidróxidos se ajustan a la fórmula química general, donde M es el símbolo químico de cualquier metal de nuestra tabla periódica y X al valor absoluto del número de oxidación, ya que siempre el OH tiene carga -1. Los hidróxidos son un grupo de compuestos químicos formados por la unión de un óxido básico, es decir, aquel que está formado por oxígeno más un metal y agua. Tenemos que tener en cuenta que en este tipo de reacciones químicas, por lo general el metal conserva el número de oxidación que tenía en el óxido. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos el monóxido de disodio más agua. Vamos a ver qué tipo de hidróxido se formaría en esta reacción química. Pero primero vamos a indicar los diferentes números de oxidación de nuestro compuesto. El oxígeno siempre trabaja con -2, por lo que el sodio debe tener +1. Ahora, en el agua, el oxígeno tiene -2 y el hidrógeno +1. Como se mencionó anteriormente, los hidróxidos tienen esta forma general. Entonces escribimos primero el metal, que es sodio. Abrimos paréntesis y ponemos el grupo OH, que debe tener un subíndice X, que es igual al número de oxidación que tenía el sodio en el óxido, es decir, 1. Como en química, generalmente cuando tenemos un 1, este no se indica, es más correcto escribir el hidróxido de sodio de esta manera. También debemos tener en cuenta la ley de la conservación de la masa, es decir, que si en una reacción química entraron 2 átomos de sodio, deben salir también 2 átomos de sodio. Acá tenemos solamente un sodio y un hidrógeno. Para balancear esta ecuación normalmente se pone aquí un 2. Queriendo decir esto, que una molécula de monóxido de disodio más agua me van a producir 2 moléculas de hidróxido de sodio. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos la reacción química del trióxido de hierro con agua. Para saber cuál va a ser el producto que se va a generar, lo primero que vamos a hacer es indicar los números de oxidación. El oxígeno siempre trabaja con -2, lo que quiere decir que para que la carga neta de esta molécula sea igual a 0, el hierro debe tener +3. Y en el caso del agua, simplemente -2 y +1. El hidróxido que se forma tiene la forma general. El metal, que en este caso es ¿quién? El hierro. Abro paréntesis, OH, y en la X, pero en esta ocasión todavía nos falta tener en cuenta la ley de la conservación de la masa. Es decir, que si entran 2 átomos de hierro, deben salir 2 átomos de hierro. Si entran 2 átomos de hidrógeno, deben salir 2 átomos de hidrógeno. Es evidente que esta ecuación no está balanceada. Para balancearla, lo que se debe hacer es poner un 2 acá y un 2 acá. En un video posterior se explicarán los diferentes métodos que existen para balancear una ecuación química. Hagamos un último ejemplo de cómo se formulan los hidróxidos. Tenemos la reacción química del dióxido de plomo con el agua. Entonces, igual que lo hicimos anteriormente, lo primero que vamos a hacer es indicar los números de oxidación. Como el oxígeno siempre trabaja con -2, el plomo, para que la carga neta de esta molécula sea igual a 0, debe ser +4. El agua siempre es -2 y +1. La fórmula general de los hidróxidos es el metal, que en este caso es el plomo, entre paréntesis OH, y acá en la X el número de oxidación que tiene el plomo, en este caso 4. Como ven, es muy sencillo.
Ahora lo único que nos falta es balancear la ecuación de tal manera que se cumpla la ley de la conservación de la masa. Hay un plomo y hay un plomo. El problema está en los oxígenos y los hidrógenos. En los reactivos se encuentran 3 oxígenos y en el producto hay 4 oxígenos. De la misma manera hay 4 hidrógenos y solamente 2 hidrógenos en los reactivos. ¿Qué hacemos para balancearla? En este caso es muy sencillo, simplemente indicamos un 2 acá. De tal manera que los reactivos me quedan 4 átomos de hidrógeno, en los productos hay 4 átomos de hidrógeno y en el oxígeno hay 2 átomos de oxígeno y 2 acá, 4, y aquí hay 4 átomos de oxígeno. En el caso de los hidróxidos, al igual que en los óxidos, existen 3 maneras adecuadas de nombrar un compuesto: la sistemática, que es la sugerida por la IUPAC, la STOCK y la que más se utiliza en nuestra vida cotidiana, que es la tradicional. En este video, al igual que lo hicimos en los óxidos, vamos a aprender a nombrarlas de las 3 maneras. La nomenclatura sistemática, también conocida como estequiométrica o IUPAC, se basa en nombrar a las sustancias utilizando unos prefijos numéricos griegos que indican la atomicidad de cada uno de los elementos presentes en la molécula. Estos son para 1 mono, para 2 di, para 3 tri, 4 tetra, así sucesivamente hasta 10, que es deca. El prefijo mono normalmente se elude salvo que haya alguna posibilidad de confusión. Vamos a hacer unos ejemplos. Tenemos esta molécula que tiene un solo átomo de sodio y el grupo hidroxilo. Como tiene un solo átomo de sodio, iría el prefijo mono. Sin embargo, el mono generalmente se elude a menos que haya posibilidad de confusión. En este caso no la hay, entonces se omite, quedando simplemente hidróxido de sodio. Tenemos ahora los 2 hidróxidos que pueden formar el cobre. Primero, la molécula contiene solamente un átomo de cobre y el grupo hidroxilo. El segundo, la molécula contiene también un solo átomo de cobre, pero hay la presencia de 2 grupos hidroxilos. Vamos a nombrar el primero, quedando simplemente hidróxido, ¿pero de qué? De cobre. El siguiente, como tiene 2 grupos hidroxilos, se indica el prefijo que indica el 2. El 2 es di. Un dihidróxido, ¿de qué? En el video anterior sobre óxidos vimos que el hierro puede formar 2 óxidos, el monóxido de hierro y el trióxido de hierro. Vamos a ver los hidróxidos formados por estos 2 óxidos. Este es el formado por el monóxido de hierro. ¿Cómo se nombra? Primero miramos cuántos grupos hidroxilo hay. Hay 2, entonces el prefijo de 2 es di. Hidróxido de, y ahora se nombra el metal, hierro. Ahora va el siguiente. ¿Cuántos grupos hidróxidos hay? 3, entonces se nombra tri, que es el prefijo de 3. Hidróxido de, y nuevamente el metal, hierro. Vamos a hacer 2 ejemplos más para asegurarnos que todo quede muy claro. Tenemos en este caso el hidróxido de plomo. Como existen 4 grupos hidroxilos, se utiliza el prefijo tetra, hidróxido, y el nombre del metal, en este caso plomo. Nuestro último ejemplo tiene el manganeso. Ojo, no confundamos el manganeso con el magnesio. En este hay la presencia de 6 grupos hidroxilo. 6, el prefijo es hexa. Hidróxido ¿de quién dijimos que era? De manganeso. Como ven, la nomenclatura sistemática es muy sencilla. Además es la recomendada por la IUPAC. Es muy fácil de aprender. Y en el caso de los hidróxidos, como el metal siempre se encuentra solo, el prefijo solamente se indica al principio. Entonces eso la hace todavía más sencilla. A continuación vamos a explicar la nomenclatura STOCK. Este sistema se basa en nombrar los compuestos, escribiendo al final el nombre con números romanos, el estado de oxidación del elemento con el nombre específico. Cuando tiene un único estado de oxidación, generalmente este no se escribe. Vamos a hacer los mismos ejemplos que hicimos con la nomenclatura sistemática. Comenzamos con este, el hidróxido de sodio. Lo primero que hacemos siempre que nombramos en nomenclatura STOCK es indicar los números de oxidación. El oxígeno, como aprendimos, tiene el número de oxidación de -2. El hidrógeno tiene un número de oxidación de +1, lo que quiere decir que el grupo hidroxilo tiene siempre un número de oxidación de -1. El sodio, si el hidroxilo tiene -1, el sodio debe ser +1. En la nomenclatura STOCK siempre se escribe hidróxido y el nombre del metal.
Como el metal en este caso es sodio, es hidróxido de sodio. Entre paréntesis se indica el número romano del número de oxidación del elemento, pero debemos tener en cuenta que generalmente cuando este elemento tiene un único número de oxidación, este no se indica. El sodio, al ser un elemento del grupo 1 de la tabla periódica, siempre tiene un número de oxidación de +1. Por lo tanto, poner entre paréntesis 1 sería redundante porque eso ya se sabe al ser sodio, entonces no se indica. Vamos con el siguiente. De nuevo, lo primero que hacemos es indicar el número de oxidación. Como el grupo hidroxilo tiene un número de oxidación de -1, el cobre en este caso debe tener obligatoriamente un número de oxidación de +1. Se escribe hidróxido y el nombre del metal. Como el cobre sí puede tener diferentes números de oxidación, se escribe entre paréntesis el número de oxidación que tiene en este caso, que es 1. Vamos con el siguiente ejemplo. También es un hidróxido de cobre. Anteriormente lo nombramos como dihidróxido de cobre. Se escribe el nombre hidróxido de cobre. Y para diferenciarlo se indica en números romanos el número de oxidación del cobre en este caso, que cuál es. Como el grupo hidroxilo siempre tiene -1, obligatoriamente en este caso el cobre debe tener un +2. Ponemos este número en romanos dentro del paréntesis. Vamos a hacer ahora los dos ejemplos de hidróxidos de hierro. En ambos casos se escribe hidróxido de y el nombre del metal, o sea, hierro. ¿Cómo hacemos para diferenciarlos entonces? Indicamos en números romanos el número de oxidación del elemento en cada caso. Grupo hidroxilo siempre tiene un número de oxidación de -1. En este caso, el hierro debe tener un número de oxidación de +2. Y en el otro debe tener un número de oxidación de +3. Los ponemos en números romanos. Sigue el que anteriormente nombramos como tetrahidróxido de plomo. Se escribe hidróxido y el nombre del metal. ¿Qué número de oxidación debe tener el plomo? Como el grupo hidroxilo siempre tiene -1, el plomo en este caso no necesariamente debe tener un +4. Ponemos entre paréntesis el número 4. Ahora nuestro último ejemplo, que es el que nombramos como hexahidróxido de manganeso. Se coloca hidróxido de y el nombre del metal, que es manganeso, y entre paréntesis el estado de oxidación del manganeso. El hidróxido siempre tiene un número de oxidación de -1. Para que la molécula tenga una carga total de 0, obligatoriamente el manganeso debe tener un número de oxidación de +6. Lo ponemos en el paréntesis. Como ves, igual que como ocurría con los óxidos, la nomenclatura Stock es muy sencilla para los hidróxidos, solamente hay que tener muy claro cómo se indican los números de oxidación. Para finalizar, vamos a hablar sobre la nomenclatura tradicional. Y para hacerlo vamos a usar los mismos ejemplos que nombramos mediante las dos nomenclaturas anteriores. En la nomenclatura tradicional también vamos a necesitar de los números de oxidación de los elementos, por lo que los voy a dejar indicados. Para nombrar por la nomenclatura tradicional se emplean unos prefijos y unos sufijos dependiendo del número de oxidación del metal que acompaña al grupo hidroxilo. Cuando un elemento tiene un único número de oxidación se emplea la terminación ico. Cuando tiene dos posibles números de oxidación se emplean las terminaciones ico y oso. Cuando tiene 4 posibles números de oxidación se emplea el prefijo hipo y la terminación oso para el más pequeño de todos, la terminación oso para el número que le sigue, para el siguiente la terminación ico y para el número más grande de todos el prefijo per y la terminación ico. Como dijimos, el sodio tiene un único número de oxidación, por lo que su nombre es hidróxido sodio con la terminación ico, quedando el nombre hidróxido sódico. Vamos con el siguiente, el cobre. Aquí podemos ver que tiene al menos dos posibles números de oxidación. En nuestra tabla periódica podemos ver si tiene otros posibles números de oxidación. Para asegurarnos si un elemento que no conocemos tiene más de un número de oxidación, buscamos en la tabla periódica los posibles estados de oxidación que tiene. En este caso para el cobre vemos que tiene dos posibles números de oxidación, 1 y 2. Entonces se utiliza cuando tiene el número menor la terminación en oso y cuando tiene el número mayor la terminación en ico. En la nomenclatura tradicional se utilizan los nombres provenientes del latín. En la guía adjunta también encontrarás cuáles son esos nombres, quedando
hidróxido, como el +1 es el número menor de los dos, termina en oso, quedando cuproso. El otro tiene que ser hidróxido, como tiene el número de oxidación más grande de los dos posibles, es cúprico. Lo mismo ocurre para el caso de hierro, que tiene dos posibles números de oxidación, +2 y +3. Cuando es +2 tendrá que ser ferroso, cuando es +3 tiene que ser férrico. Así, seguimos con el caso del que en la nomenclatura sistemática nombramos como tetrahidróxido de plomo. Entonces buscamos en nuestra tabla periódica cuáles son los posibles estados de oxidación del plomo. Dice que puede tener dos posibles números de oxidación, 2 y 4. El 4, que es el que está aquí, es el más grande. Eso quiere decir que se emplea la terminación ico, quedando hidróxido, plum y la terminación ico. Ahora el último caso, que por sistemática nombramos como hexahidróxido de manganeso. Buscamos el manganeso en la tabla periódica. Vemos que el manganeso tiene 5 posibles números de oxidación y que el +6 es el segundo de los 5. Entonces en ese caso se utiliza la terminación ico, quedando como hidróxido. Como puedes ver, aunque la nomenclatura tradicional es un poquito más compleja que los sistemas que vimos anteriormente, también es muy sencillo. Lo que debemos hacer es tener en cuenta los posibles números de oxidación que tiene un elemento para saber si tiene un solo número de oxidación, si tiene dos o si tiene más números de oxidación, y de acuerdo a eso nombrarlos adecuadamente. No olviden que próximamente se encontrará adjunta al video la guía que servirá para reforzar los conocimientos adquiridos.